Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente. El día de hoy vamos a seguir con las historias de los profetas en el Islam. El profeta de hoy no es solamente profeta, es un profeta y también un mensajero. En su tiempo ya empezó la maldad a expandir en varios lugares de la tierra donde vivía. No hablo de la tierra de como el planeta, porque obviamente todavía no había mucha humanidad. El día de hoy vamos a hablar de nuestro profeta y nuestro mensajero Noé, alayhi salam, o la paz sea con él. Nuestros eruditos dicen que entre Adán y Noé hay más o menos 10 siglos y que estos 10 siglos seguían la fe correcta, así que eran musulmanes, eran monoteístas que solamente adoraban a Dios. Sin embargo, un poco antes o durante el tiempo de Noé, había varias personas que eran muy buenos creyentes, eran gente ideal. La gente lo empezaron a amar mucho. Waddan wa Suwa'an wa wa Ya'uq wa Nasra. Son personas que realmente existían, eran personas, eran gente muy buena, que la gente los amaba. Y después de su muerte, la gente exageraron en amarlos hasta que le empezaron a adorar. Les recuerdo que siempre la idolatría se trata de exagerar en honrar a una persona, a un ser humano, y después, y muchos años después de su muerte, viene gente que abusa, aprovecha de esto hasta que empiezan a adorarlo de una cierta manera. Tenemos muchos ejemplos, como Edris, que se volvió en Osiris, es una teoría. Tenemos a Jesús, un buen ejemplo, que después de su muerte exageraron en honrarlo hasta que al inicio empezaron a decir, es un dios inferior, es un dios secundario y al final le empezaron a poner como el mismo grado de Dios el creador. Lo mismo pasó con estas personas que le empezaron a adorar y hasta les hicieron estatuas y le empezaron a adorar en el tiempo de Noé. También nuestro amado profeta nos ha advertido de esto, de no exagerar en honrarle a él mismo o a ninguna otra persona. Incluso dijo que en aquellos tiempos cuando alguien se murió, siempre ponían sus imágenes y sus estatuas y después lo adoran. Al final, Dios les manda a Noé con el mensaje. Por eso Noé es un mensajero. ¿Cuál es el mensaje? Adoren a Dios y no adoren a otros. El único mensaje de todos los profetas. No adoren a estatuas, no adoren a un humano, a una persona. Un monoteísmo puro, que no hay Dios excepto Allah y no hay ningún Señor excepto el único Señor Dios. Dicen los versículos que Noé ha intentado con todas las maneras del da'wah para guiar a su gente o predicarle a su gente. Durante la día, durante la noche, en público y en secreto, agarraba así personas uno por uno y le empezaba a predicar o en grupo o en público enfrente de todos, a veces con amor, haciendo que ame la religión y que ame a Dios, y a veces dando el temor o el temor de Allah o el temor del infierno. Nada funcionó, empezaron a ser más tercos, empezaron a desviarse más y a desviar más personas. Hasta le empezaron a adorar, empezaron a burlarse de él, le empezaron a advertir varias veces, te vamos a pedrar, te vamos a matar. Y siempre su respuesta era, ¿por qué me hacen esto? Yo no voy a ganar absolutamente nada de esto. No les he pedido nada a favor o a cambio, solamente quiero que adoren a Dios. El versículo, por ejemplo, Surat al-Araf, versículo 62, dice, les he entregado el mensaje de mi Señor y les doy consejos y recibo de Dios lo que ustedes no han recibido. Y ellos contestan como lo mismo que dijeron a todos los profetas, te vemos como un señor, como nosotros, un humano igual que nosotros, y los más pobres y los más débiles son los que te siguen. Y no vemos ningún cambio, no vemos ninguna ventaja que ustedes tienen sobre nosotros. Siguen siendo gente igual, Dios no les ha ayudado, siguen siendo pobres, débiles. Aquí sí hay que parar un poco, una pequeña reflexión, porque eso también lo vamos a ver más adelante en la historia de Abraham, lo vamos a ver más adelante en la historia de Moisés, Faraón, que dijo, yo soy Dios, ¿ustedes quién son? O sea, siempre lo que más desvía es el poder, es la autoridad en la tierra. Los reyes que se creen ya todo. Vamos a ver la historia de Nemrud también, que está muy parecida a la historia de Faraón y todos estos que por tener mucho poder en la tierra empezaron a olvidar que hay otra vida. Tuvo entre ellos años y años y siglos. Dice el Corán, estuvo entre ellos 1000 años menos 50, 950 años haciendo dawa. Para los que se desesperan luego por hacer un año o 2 años, 950 años. Sobre la edad he leído que muchos eruditos dicen que las edades antes así eran, así que
De hecho, la juventud era hasta los 150 años, o 200 o 300 años. Ese es un joven. ¿Por qué? Porque ya los viejos llegan a los 600, 700, en esos son los viejos. Así que alguien de 100 años, o 200 o 300 años, en aquel tiempo era todavía joven. O sea, alguien con 60 años es un niño para ellos. Al final, pues son teorías. Le empezaron los incrédulos a decir, ya Noé, ya nos aburriste, nos estás hablando de lo mismo todos los días y ya basta, bastante. A ver, tráenos lo que nos estás advirtiendo, a ver, vamos a ver si eres honesto o no. Ya nos aburriste diciendo que tu Dios va a castigar, tu Dios va a traer un castigo fuerte, pues ya lo queremos ver. Y él contesta, pues yo no los voy a traer a nada, o sea, Dios es quien va a hacerlo y Dios lo va a hacer en el momento que Él quiera. Hasta que Dios ya le empieza a reconciliar a Noé. ¿Sabes qué, Noé? Muy pocos son los que te van a seguir, así que tú tranquilo. Muy pocos son los que van a seguirte, así que no te entristezcas, no estés triste. Los que aceptan la fe ya lo aceptaron. Nadie más lo va a aceptar. Así que una señal que ya, Noé, existe tu trabajo, lo demás ya es de Dios. Pero a ver, ojo. Él no se desesperó después de uno o dos intentos. Estamos hablando de casi 1000 años de Dao. El Señor estaba haciendo Dao por 1000 años casi. Y hasta que le llega la victoria o la noticia de Dios, oh Noé, haz un arca bajo nuestros ojos, bajo nuestra revelación. Ya no me preguntes, ya no me hables de los injustos. Ellos se van a morir o se van a inundar. Dios sabe que su profeta y su mensajero Noé es un hombre, o sea, de alguna manera el sentimiento de humanidad pues quiere hacer algo para su gente, pero ya lo hiciste, intentaste. Y les recuerdo que también hay muchas súplicas hermosas de Noé en el Corán. Les voy a mencionar algunas. Una está en Surat al-Anbiya, los profetas, versículo 76. Y Noé cuando nos llamó o cuando nos suplicó y le hemos respondido y lo hemos salvado a él y a su familia de la gran dificultad. Otra que es Surat al-Shu'ara, versículo 117. Oh Dios, mi gente es mentirosa, mi gente es muy injusta. Haz entre yo y ellos como una barrera y sálvame a mí y a la gente creyente. En otro capítulo que es la luna, versículo 10, cuando suplicó a su Señor, oh Señor, soy débil. Dame victoria. Empieza Noé día por día a seguir las indicaciones de Dios bajo la revelación de Dios a hacer un arca. ¿Fue la primera arca del mundo o no sé? No sabemos. No hay las fuentes no dicen. ¿Por qué la gente se burlaba de él? Tal vez si estaba en un lugar donde no hay agua. O por ejemplo ríos muy pequeños y él está haciendo un arca muy grande. Entonces el mar más cercano está a millas y millas. A lo mejor en ese tiempo la gente nunca ha cruzado el mar. Son teorías y muy buenas, pero no sabemos. La gente año por año lo están viendo y todavía le siguen burlando de él. O sea, todavía no creen que hay un castigo que viene en camino. No, siguen burlando y siguen siendo más y aún más tercos. Pero Noé ya estuvo mucho más tranquilo. Empezó a decir palabras ya como ustedes ya van a saber y van a ver el castigo de Dios. Como que Noé también quería asegurar mucho y afirmar que ya, o sea, recibieron mi mensaje, no es mi culpa, yo ya hice mi parte con ustedes. Porque les recuerdo que hay un versículo que dice, Dios no castiga hasta que antes envía a un mensajero. Hay algunos de los eruditos, de los salaf, dicen que Dios le ha pedido que haga árboles, o sea, que cultive árboles y año tras año tras año esos árboles ya crecieron y de esta manera empezó a hacer el arca. Algunos agarran del Torah, pero yo no voy ahí, o sea, sobre las medidas, porque las medidas del Torah de hecho están mal y la palabra que está usada ahí quiere decir una tumba, o sea, una caja. Incluso la misma palabra que está usada en el Torá es la misma palabra usada con la canasta de Moisés, donde pusieron a Moisés. Así que no es nada una arca, o sea, es una caja. Entonces yo no voy al Torá ni voy a sus características, voy a seguir los fuentes islámicos. Para que empiece el momento y el orden más difícil y más importante de Dios de poner a un par de cada animal. ¿Cómo pudo Noé poner un par de cada animal? ¿Cómo pudo poner, como los que hacen burlas, un canguro, un bacteria, un no sé qué? ¿Cómo en una arca pudo juntar bestias o animales predadores con animales como vacas y ganados? ¿Dónde consiguió los animales, por ejemplo, como una llama que vive en Perú? ¿Y cómo consiguió un elefante que vive en África? Realmente la respuesta islámica les va a sorprender. Y también sobre los que hacen preguntas de dónde está el arca actualmente y por qué no hay evidencias arqueológicas en otros países como en Latinoamérica o en China sobre un diluvio internacional. La respuesta islámica también les va a sorprender y esto va a ser la segunda parte de este video. Compartan este video y esperen inshallah la segunda parte.